Lamentablemente violenta transición, la violencia era la partera de la historia, de acuerdo con el análisis fatalista de Marx. El ideólogo alemán propuso la dictadura del proletariado que sería ejercida por el Partido Comunista, supuesta vanguardia y guía de los trabajadores, hasta el momento en que se forjara sobre la tierra un armonioso paraíso en el que el Estado no sería necesario porque todos contribuirían gustosos y voluntariamente al bienestar colectivo. En ese maravilloso mundo soñado por Marx, ni siquiera serían necesarios las leyes y los tribunales, porque el comportamiento antisocial habría sido eliminado del corazón de la especie humana de una manera natural. El siglo XX fue el campo de prueba donde se enfrentaron las sociedades de acceso abierto, democráticas y capitalistas, y las sociedades comunistas basadas en el partido único y en la propiedad estatal de los medios de producción. Fue una batalla larga, tensa, a ratos sangrienta, y como todos sabemos, en 1989, tras el derribo del muro de Berlín, la posterior desaparición de la Unión Soviética y la conversión de Europa del Este al modo occidental de organizar las sociedades, quedó demostrada la superioridad de la teoría y la práctica occidentales. Es verdad que la transición del comunismo a la libertad y a la economía de mercado no ha sido fácil, pero no hay duda de que los pueblos que consiguieron sacudirse el yugo marxista-leninista, hoy, 20 años después de aquel episodio, son más ricos y felices de lo que eran durante las llamadas dictaduras del proletariado. Y la prueba de esta afirmación está en que ninguna de esas sociedades ha querido regresar a la etapa del colectivismo socialista, aunque cuentan con partidos muy minoritarios que todavía defienden esas ideas y poseen representación parlamentaria y medios de comunicación a su servicio que insisten en defender esa polvorienta ideología. Esta circunstancia nos precipita a un enigma. ¿Por qué, si el comunismo se hundió en prácticamente todos los países que habían experimentado con esas teorías y métodos de gobierno, en algunas sociedades de América Latina todavía hay grandes sectores del mundo político que reivindican estas ideas y esa brutal y equivocada forma de gobernar, en lugar de mirar hacia los países exitosos y libres del planeta? ¿Por qué Hugo Chávez en Venezuela quiere que su país se parezca a Cuba y no a Holanda, a España o a Canadá? En primer lugar, estamos ante una de esas llamadas ideas zombie, expresión que acuñó la ex canciller española Ana Palacios. Como sabemos, los zombies en la mitología religiosa del Caribe africano son esos muertos que los brujos, en cierta medida, han logrado revitalizar y deambulan entre los vivos en medio de un extraño sopor. En todo caso, no hay una respuesta, sino varias, ante esta idea zombie. Los defensores del colectivismo estatista, sostenedores en última instancia de las fallidas ideas marxistas, siempre creen que ellos van a gobernar acertadamente y no como sucedió entre los comunistas europeos y asiáticos. Están convencidos de que el problema no radicó en las ideas erróneas de Marx, sino en la práctica de quienes se decían sus discípulos. Estos optimistas camaradas, inaccesibles al desaliento, no se dan cuenta de que el comunismo fracasó en todas las latitudes, con todos los pueblos y culturas que lo intentaron, en todas las circunstancias y bajo la dirección de todo tipo de líderes
desde Stalin a Mao, pasando por Fidel Castro o Pol Pot. Fracasó en la enorme Rusia, el país más grande de la Tierra, dotado de fabulosas riquezas naturales. Fracasó en la disciplinada y culta Alemania del Este, mientras la del Oeste se convertía otra vez, tras la Segunda Guerra Mundial, en una de las admirables locomotoras del mundo. Fracasó y fracasa en Corea del Norte, uno de los manicomios más pobres y lamentables de Asia, mientras Corea del Sur se convertía en un país del primer mundo. Fracasó en los pueblos de tradición ortodoxa griega, como Rusia y Bulgaria, y en países de tradición católica, como Polonia y Hungría. Fracasó en las sociedades islámicas, como Bosnia y Albania, y en los de raíces confucianas y budistas, como Corea. Fracasó en los pueblos esclavos, como Checoslovaquia, Serbia o Eslovenia, y en naciones latinas, como Rumanía. Fracasó en África, cuando los etíopes y los angoleños trataron de erigir estados comunistas y acabaron organizando mataderos. Fracasó con pueblos turcomanos, mongólicos y árabes en el sur de la desaparecida Unión Soviética. Fracasó en la vecina Nicaragua, donde el primer gobierno sandinista la puso en práctica, y fracasa en Cuba, donde lleva más de medio siglo de continuados desastres. En suma, fracasó siempre, lo que nos hace presumir que el inevitable destino de este tipo de gobierno es la miseria, la opresión y la desesperación de la sociedad. En realidad, no hay un solo caso de un gobierno comunista que le haya traído al pueblo la prosperidad, la paz y esa mínima felicidad que se requiere para no pensar en la emigración como única salida ante la desventura. Incluso cuando vemos casos de estados comunistas que alcanzan ciertas cotas de desarrollo, como sucede con China o Vietnam, es porque han abandonado los dogmas de la secta y han aceptado al menos una parte de las reglas de las economías desarrolladas de Occidente. China y Vietnam dejaron de ser dos países miserables y sin esperanzas cuando permitieron la existencia de empresas en manos privadas, abrieron sus economías al exterior y se sometieron a las normas del mercado en lugar de depender exclusivamente de la planificación centralizada por el Estado. Hoy son dos lamentables dictaduras de partido único y capitalismo salvaje, pero al menos en el terreno económico han permitido ciertos espacios de libertad que son los que han acrecentado notablemente la prosperidad de ambas naciones. En nuestros días, cuando Raúl Castro intenta salvar la maltrecha economía de Cuba, recurre al capitalismo y a la empresa privada porque ya entendió, tras medio siglo de lento aprendizaje, con dos hermanos de cabeza dura, que el colectivismo y la economía planificada por los burócratas del Estado, lejos de generar desarrollo, lo que produce es miseria, mediocridad y falta de entusiasmo en la población. La otra razón por la que muchos radicales de izquierda todavía se afilian al comunismo en nuestras tierras latinoamericanas y acaban proponiendo supuestas soluciones contraproducentes para nuestros males, es porque observan que la democracia y la economía de mercado no han resuelto el problema de la pobreza y el subdesarrollo en nuestros países. Asimismo, les parece obscena la desigualdad económica entre los distintos estratos sociales y creen que pueden combatirla mediante una constante transferencia de recursos captados de los grupos más productivos de la sociedad e entregándolos a los grupos más débiles con el gobierno como intermediario, práctica que suele conducir a la creación de una dependiente clientela política conformada por estómagos agradecidos que se acostumbran a aplaudir, no a producir, con lo cual
perpetúan los problemas que originalmente pretendían resolver. Sin embargo, no es falso lo que ellos denuncian. América Latina efectivamente es una de las regiones más desiguales del planeta. El problema es que esta izquierda carnívora, la de Castro, la de Hugo Chávez, como la hemos llamado en otros papeles, contraponiéndola a la izquierda vegetariana de Lula da Silva, del uruguayo Pepe Mujica, esa izquierda no entiende realmente cómo se crea la riqueza, cómo se malgasta y mucho menos cuál es el principal origen de la pésima distribución de la riqueza que se observa en nuestras sociedades latinoamericanas. Lo que se niega a admitir estos fogosos revolucionarios es que el camino para superar esos males no se encuentra en las ideas colectivistas que han demostrado 1000 veces su inferioridad, sino en la práctica de los países de acceso abierto. Y al propio Douglass North, mencionado al inicio de este trabajo, se le debe otra clasificación: los países de acceso ilimitado. Esos son los nuestros. Países en los que prevalecen el clientelismo, el capitalismo cortesano o mercantilista, siempre en beneficio de los mejor conectados por el poder político, países en los que imperan el irrespeto a la ley por parte de la clase dirigente, la corrupción y la impunidad, países dotados de una estructura social que no facilita el ascenso de quienes más saben y más se esfuerzan, esa necesaria meritocracia, sino el de aquellos que están mejor relacionados con los mandamases. Así, obviamente, no se asciende al pelotón de las naciones que conforman el primer mundo. Así se perpetúan las hondas diferencias de clase que caracterizan a nuestras sociedades. ¿Cómo fue que Taiwán, Singapur, Corea del Sur o Hong Kong, por mencionar a los famosos tigres o dragones de Asia, cada país con sus propios matices, se convirtieron en naciones desarrolladas y razonablemente ricas? No fue por medio de la creación de comunas o por colocar el aparato productivo en el ámbito estatal, tampoco por entregar las iniciativas a una junta de planificación regida por una cúpula partidista. Por el contrario, el salto al primer mundo, dado por los llamados tigres de Asia, fue posible por la imitación del modelo japonés, por alentar la educación y la creatividad individual, por crear instituciones de derecho que protegían la propiedad privada y solucionaban los inevitables conflictos con cierta destreza. ¿Cómo fue que Chile se transformó en la sociedad que más riqueza per cápita crea en América Latina y la que registra mayor reducción de los índices de pobreza en las últimas décadas? Fue renunciando a la mentalidad estatista y dirigista, respetando la separación tradicional de los poderes y colocando el banco de emisión, usualmente llamado Banco Central, lejos de la manipulación de los políticos y de las servidumbres electorales. Fue abriéndose al mercado, estableciendo nexos con los centros internacionales de inversión, eliminando el viejo proteccionismo arancelario y dejando que la competencia y la meritocracia fueran perfeccionando y transformando el perfil de la sociedad chilena. ¿Por qué el Perú de Alan García y el Brasil de Lula da Silva crecen en torno al 8% anual y sacan de la pobreza a un número notable de personas? Fue porque García continuó el modelo económico abierto dejado por Alejandro Toledo, y fue porque Lula da Silva no alteró las líneas maestras del gobierno legado por Fernando Enrique Cardoso, basado en las reglas de las naciones democráticas y capitalistas del primer mundo. Alan García procedía de un partido nacionalista populista, el APRA, y en su desastroso primer gobierno, hasta cierto punto, había sido intervencionista, pero durante su segunda residencia en el Palacio de Pizarro tuvo la inteligencia de rectificar y se ha comportado
como un gobernante responsable del mundo de